Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¡Arriba los corazones! Amables amigos, bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a las historias del viejo C. Amables amigos, estamos iniciando un año que esperamos sea productivo, sea próspero, sea amable con todos nosotros. Sin embargo, hay que señalarlo con realidad, con objetividad, también con la experiencia que nos acompaña. Podemos señalar que el año que estamos iniciando viene con una perspectiva de dificultades tanto en lo económico como en el desarrollo y en el desempeño político. Esto afectará necesariamente la convivencia social y también el desarrollo que tenemos proyectado a nivel personal, porque pues las condiciones van a estar un tanto cuanto más difíciles desde la perspectiva económica, he dicho, porque el gobierno en su conjunto tiene un recorte presupuestal encaminado a la llamada austeridad republicana en beneficio de la maximización de la utilidad de estos recursos que, siendo escasos, deben ser mejor administrados y deben ser mejor, digamos que, calificados o evaluados en cuanto a los resultados, y estos resultados deben darse de manera óptima para hacer rendir, para obtener la plusvalía del dinero invertido. El gobierno federal de nuestro país ha destinado, por ejemplo, una bolsa, un dinero para gastarse, para invertirse en este año de alrededor de 45,000 millones de pesos, es un ejemplo nada más, para el desarrollo de infraestructura carretera, para el desarrollo de las, de las carreteras, de las comunicaciones. Y este desarrollo de las carreteras, de las comunicaciones, tiene destinado de esos 45,000 millones de pesos, lo que serían 5,000 millones de pesos para el mantenimiento de las carreteras, de las vías férreas, de todo lo que corresponde a las comunicaciones terrestres. Y los otros 40,000 millones de pesos los tiene destinados para la terminación, o más bien para el funcionamiento, porque la terminación es todavía muy a largo plazo, el funcionamiento del Tren Maya, la implementación del tren de carga del Tren Maya, de este sistema ferroviario del sureste, y ese es un ejemplo. Las obras magnas, llamadas obras prioritarias, como es el caso del multicitado Tren Maya, la refinería Olmeca, mejor conocida como la de Dos Bocas, y el aeropuerto federal de Felipe Ángeles. Este aeropuerto también debe ser concluido. Tiene activas sí 2 pistas y es un aeropuerto muy bonito, pero le falta todavía desarrollar mucha infraestructura y todo el soporte para recibir con la comodidad necesaria, calificada por las organizaciones internacionales de la materia, para que sea un aeropuerto internacional realmente de línea. Bueno, todo esto, amables amigos, son inversiones que pesan sobre el presupuesto nacional. Y muestra de estos recortes que nos han acompañado
y que nos acompañan a partir del día 1 de este mes, 1 del año, constituyen, aparte de escasez de recursos, también una muy ceñida situación de precariedad en los empleos. En los empleos particularmente para la gente adulta. De tal suerte que los emprendimientos de la iniciativa privada o los desarrollos de las instituciones públicas, como es el gobierno del estado de Michoacán, por ejemplo, que es en donde desarrollamos este podcast, se ven muy afectados. Y sobre todo los adultos se ven muy limitados para conseguir un empleo. Ocurre que ya ingenieros, médicos, abogados, por citar lo más común, de 40 años que se encuentran desempleados por cualquier situación, por cualquier cuestión de carácter económica, social o política, para encontrar un acomodo, ya los responsables de los recursos humanos de estas instituciones se la piensan más de 2 veces para dar ocasión y oportunidad de que estas personas prácticamente mejor calificadas, con toda la experiencia y con el conocimiento pleno y la convicción absoluta del ejercicio de su profesión, se vean muy limitados para obtener un empleo. Y ocurre que profesionales de la talla inclusive de doctorados e inclusive de maestrías se ven precisados, se ven obligados al desempeño de actividades muy ajenas a su calificación profesional. Y tristemente, sujetas a un régimen informal dentro de la economía de nuestro país. Informalidad que deteriora la captación de los recursos del erario público, de Hacienda, pues, la evasión de impuestos, la carencia de un sistema productivo perfectamente bien calibrado, perfectamente bien establecido, afecta la economía de nuestro país. Los viejos estamos siendo relegados. Estamos siendo relegados porque en una economía donde la plusvalía de la inversión, inclusive la plusvalía del trabajo, tiene que justificarse y tiene que aportar un beneficio al costo de la mano de obra, un beneficio adicional que no es tan marginal, sino que debe ser bastante, lo más amplio posible. Los viejos nos vemos relegados porque por condiciones de carácter biológico estamos sujetos, desde luego, a mayor vulnerabilidad por las enfermedades, por las cuestiones a veces de carácter familiar e inclusive social. Pesan sobre nosotros muchas otras responsabilidades aparte de la cuestión laboral. Y esto, tomado en cuenta por los empresarios y por los responsables de los recursos humanos, le dan prioridad y cabida a los jóvenes que compiten por las plazas disponibles en la iniciativa privada y, reitero, también en las instituciones de la administración pública. Esto no deja de ser una situación tópica, una situación coyuntural. Desafortunadamente estamos entrando
en un sistema del mejor y mayor aprovechamiento de las energías de los jóvenes, de las facilidades que nos brinda tanto la versatilidad de la inteligencia artificial como de los sistemas virtuales, los sistemas que cada vez alejan más de la operatividad la mano de obra humana. Y se ven muy superados en el rendimiento a través de sistemas digitales. Desde las cuestiones del sector secundario, como es la fabricación de bienes y servicios que se aportaban antes con una clase obrera, con el proletariado, muy amplio, una base muy amplia de proletariado, se está viendo sustituida por la robotización, tanto en las fábricas, y me refiero a las fábricas automotrices, poniendo un ejemplo, pero nada más es un ejemplo, porque estos sistemas de robotización están trascendiendo hacia otros sistemas de fabricación, de empaque, de productos, de máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Y los viejos, amables amigos, los viejos estamos siendo desechados como si fuésemos una especie de chatarra. Perdónenme la expresión. No es peyorativa, es una expresión que dentro de la economía es perfectamente válida. La chatarrización de la mano de obra humana se encuentra en la solicitud que se hace de prejubilaciones anticipadas, muchas de ellas forzadas por la no disponibilidad de recursos humanos. La liquidación también anticipada de muchos operarios, trabajadores, obreros, oficinistas, etcétera, etcétera. Y esta mano de obra que siendo experimentada ya llega a ser irrelevante, llega a ser inútil para el desempeño de los emprendimientos, de los sistemas, de muchas cosas. Y somos los viejos, los primeros desechados a través de estas nuevas tendencias en la economía. A nivel internacional también es un efecto muy profundo. No nada más en nuestro país, no nada más aquí en México, no nada más aquí en Morelia o en Michoacán. En todo el mundo existe un fenómeno similar. Voy a comentarles algo que a partir de octubre del año pasado se convirtió en tendencia, por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa. Pero este movimiento se inició en Inglaterra. Un país, un gobierno parlamentario, un gobierno democrático por antonomasia, aunque es un reino, es, sin embargo, un régimen democrático. Y existe una norma que favorece a la hacienda de ese país, es decir, a los recursos del erario público, a los impuestos. ¿De qué manera? Bueno, ocurre que los propietarios de bienes raíces, por ejemplo, que son adultos mayores, tienen la capacidad de heredar a sus descendientes sus propiedades, sus empresas,
sus casas, sus terrenos, en fin, lo que les corresponde, lo que es de ellos. Pueden heredarlos a sus nietos y el gobierno dice, ok, herédales. Si tú te mueres antes de los 75 años, tus herederos podrán cobrar su herencia sin pagar impuestos. Pero si tú te mueres después de 75 años, tus herederos deberán pagar entre el 40 o 45% del valor de tus propiedades como impuestos. ¿Se dan cuenta? ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva simplemente a algo que se ha implementado desde hace aproximadamente unos 20 años y que ya se ha legalizado en varios países de Europa, que es el suicidio asistido, es decir, la eutanasia. Cuando un adulto mayor encuentra que ya no tiene propiedades o que ya no tiene utilidad, lo están encaminando a que solicite por voluntad propia supuestamente que se le asista médicamente para dejar de existir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo fuera propietario de Inglaterra, en Inglaterra más bien, o en Gales o en Escocia, en algunos países regidos por Inglaterra, como Nueva Zelanda, por ejemplo, que pertenecen a la Commonwealth. A estos países, si yo fuera propietario, a mi edad, si yo falleciera, mis deudos tendrían que pagarle al gobierno el 40% mínimo de lo que valen mis propiedades para heredarme. Pero si yo me hubiese muerto a los 74, 73 años, todavía mis deudos habían alcanzado la herencia que les corresponde sin pagar nada de impuestos, al menos no por la herencia. Entonces, si yo soy un abuelo que estoy a un año de cumplir 75 años, va mi hija, va mi hijo y me dicen, oye papá, hombre, no seas egoísta, caray, mira, tu nieto está en la universidad, ocupa dinero para poner su despacho, en fin, de lo que tienes, danos ocasión de disponer de esto. Pero si falleces dentro de un año o 2 años, cuando ya tengas más de 75, vamos a tener que pagar el 40% de esos impuestos. Son presiones, amables amigos, lo sé. Estoy hablando de cosas que todavía no nos tocan, al menos no en este país. Pero son presiones que en la sociedad occidental ya se está implementando. Hay dos cuestiones en los puntos tanto inicial como en el terminal de la vida misma están afectando a la humanidad. La primera es el aborto. Los países del primer mundo se están quedando sin niños, sin infantes, porque se ha tomado el aborto como un derecho de las mujeres. Se ha tomado el aborto
el asesinato de niños no natos como el derecho de la mujer de no procrear. Esto afecta necesariamente el incremento poblacional de los países del primer mundo. Y el otro extremo es favorecer el suicidio asistido, la eutanasia para los mayores, para aquellos que ya han dejado de ser productivos. Por eso, en Francia el año pasado se amplió la edad de jubilación. En Francia se habría estipulado en la anterior legislación que aquellos que cumplieran 62 años tendrían derecho a la jubilación con el último sueldo que ganaran. Pero, precisamente porque se estaba desarrollando ya una situación muy difícil, una especie de lo que llaman los economistas un sifón financiero. Las reservas financieras, económicas, monetarias, pues, para la jubilación de los trabajadores en Francia estaba siendo realmente desangrada, devastada por la presencia de muchos que han dejado de ser productivos y que requieren, que exigen el derecho de su jubilación. Esto es en Francia. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Pues fue ampliar la edad. Decirles, no, espérate, ya no te jubilas a los 62 años. Te vas a jubilar hasta que cumplas 64 años. Y todavía los economistas señalan que probablemente habría que ampliar la edad de la jubilación más todavía. Porque esta carrera de buscar la pensión contra las reservas que se generan en la etapa productiva, siempre va a haber pérdida. Y más temprano o más tarde se alcanzará el límite de esas reservas. Este fenómeno, amables amigos, ocurre no nada más en Francia, está ocurriendo también en España. Está ocurriendo ya en países del tercer mundo que estamos, ya países que estamos en desarrollo, pues, como por ejemplo Argentina, Chile, México inclusive. Aunque aquí se implementó que las pensiones de los trabajadores deberán llegar cuando menos a 16,000 pesos al mes. Créanme, amables amigos, no hay el recurso suficiente para que esto ocurra. No hay de dónde sacar dinero. Por eso, el gobierno implementa medidas de austeridad. Medidas donde se ven afectados los sectores de la infraestructura, los sectores de salud, los sectores de educación. Y los economistas, que no soy yo de ninguna manera, los economistas señalan que la inversión de recursos mal diseñados en su aplicación en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos y en las obras prioritarias que el gobierno del anterior presidente señalara como
las emblemáticas, están devastando la tesorería nacional. Se van a ingresar por cuestión de impuestos y servicios públicos al gobierno federal algo así como 8 billones, con B, 8 billones de pesos. Es decir, 8 millones de pesos. Eso es lo que se plantea como ingresos para el gobierno federal, para Hacienda, pues. Pero el gasto programado, el gasto presupuestado, va más allá de los 9 billones, con B, 9 billones de pesos, más allá. Hay una diferencia, amables amigos, de más de 1 billón de pesos. ¿De dónde se obtiene esto? Bueno, pues se obtiene de recortes, se obtiene de limitaciones y particularmente de adquisición de deuda. Deuda que genera intereses y que es como patear el balón, mandar ese pozo a que sea cubierto con el presupuesto no de este año, sino del próximo. Y de ahí al próximo, y al próximo, y va creciendo el hueco, y va creciendo el déficit, como lo llaman los economistas. Y por consecuencia, las oportunidades, la inversión en cuestiones productivas se va deteriorando porque hay que pagar los intereses de la deuda. Y los viejos somos los primeros en ser víctimas de, primero, el desempleo y después de la pauperización de los recursos que se nos entregan, amables amigos. Miren, ese tema es realmente muy importante. Y esta es una pequeña introducción. Tengo la confianza en que en la semana próxima tendremos el concurso de la licenciada Beatriz Ochoa, que es la directora de estos podcasts, y con ella disertaremos acerca de los impactos en la economía que genera el desdén de la potencial productividad que representamos los viejos. Recuerdo que en los años 60 y 70 en el siglo pasado existía una brecha generacional muy importante. Los jóvenes de aquella época llamábamos a esta brecha generacional el muro de la gerentocracia, porque eran los viejos los que no dejaban acceder a un mundo productivo a los jóvenes. Jóvenes preparados de las diferentes universidades, de los diferentes tecnológicos, para la aplicación de nuevos conceptos tanto en la producción como en los servicios, y sin embargo, los viejos no nos dejaban acceder a el mundo productivo. Ahora se han invertido las cosas. A los viejos, a los vulnerables, a los discapacitados, créanme, en este sentido, yo soy una excepción. Gracias a la dirección y al gobierno del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, yo soy una excepción. Un viejo discapacitado, pero que tengo, sin embargo, la oportunidad de ejercer mi profesión, como lo hago en este podcast y en la radio, gracias a las autoridades del sistema, repito.
pero es una excepción, amables amigos. Las calles están llenas de viejos y de mendigos en condiciones similares a las de este servidor. Aquí soy un podcaster realmente muy afortunado. Y de esto seguiremos platicando, reitero, la semana próxima con la licenciada Ochoa. No se lo pierdan. Una recomendación. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de constituirse en patrocinador de este podcast, si es que le agrada, para ello, comuníquense al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, amables amigos. También en las líneas de contacto que aparecen en las gráficas en su pantalla, también pueden ustedes comunicarse, créanme. El patrocinio que nos brinden servirá no nada más para la concurrencia de este podcast, sino también para la superación de los que a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión se están realizando. Participen con nosotros si quieren y si tienen la oportunidad. De todas formas, aquí estaremos, Dios mediante, la próxima semana. Entre tanto, les ruego que tomen en cuenta la siguiente observación. No se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia. Paz en la justicia y alegría en el amor. Vida por siempre, amigos del universo. Hasta la próxima en el podcast de Las historias del Viejo José. Gracias.